Señor Jesucristo. Muchas gracias al Señor por estos momentos que nos da, que podemos estar reunidos para oír el consejo del Señor tomando su dirección. Lo que Dios habla a nuestro corazón, en lo que ilumina los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprender con claridad su voluntad. Y esta voluntad la conocemos mediante la palabra de Dios. Así que vamos a estar leyendo, abriendo nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 6. Del capítulo 6 de Hebreo vamos a estar leyendo desde el verso 4. Hebreo, capítulo 6. Verso 4, y dice así la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Padre, te damos gracias por darnos este privilegio de poder reunirnos para alabar tu nombre y oír tu palabra. Rogamos que en esta noche tú nos des tus bendiciones. Abra los ojos de nuestro entendimiento, podamos entender y comprender tu perfecta voluntad para con nuestras vidas. Reprende, Señor, toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Mi Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído este pasaje y no podemos decir de que se está refiriendo a personas que no conocen al Señor, a personas que no tienen a Cristo. No podemos decir eso porque acá habla que fueron iluminados, habla que gustaron el don celestial, habla que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que fueron hechos partícipes de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Entonces, no está hablando de aquellos que no recibieron nada del Señor, sino dice que recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces está hablando específicamente de creyentes. Nosotros miramos a quién va escrita este libro y dice a los hebreos, y le está hablando a los hebreos que se convirtieron al Señor, que recibieron a Cristo como su Salvador. Era el inicio del Evangelio. Entonces siempre hubo persecución de aquellos que no creían que Jesús era el Señor en contra de aquellos que creían que Jesús era el Salvador. Entonces había una persecución constante, continua, y eso llevaba muchas veces a alguno que por el temor, por el miedo, por la persecución, se vuelva para atrás. Y volverse para atrás era justamente renunciar a lo que había creído, y volverse para atrás era justamente volver a entrar en la sinagoga de nuevo y decir y confesar que Jesús no era el Señor, es decir, volverse para atrás. Por eso esta palabra recaer tiene que ver con volverse para atrás. Es decir, con dejar de creer lo que se había creído. Una cosa es aquel que nunca creyó, pero otra cosa es aquel, como dice el escritor, que gustaron de cosas espirituales, percibieron la gracia del Señor, el poder del siglo venidero, de las cosas que Dios tiene para él, y que la Biblia dice recayeron, es decir, se volvieron para atrás. Entonces, recaer es como una persona que estuvo enferma y se sanó y de vuelta se volvió a enfermar de lo mismo, entonces dice recayó.
Quiere decir que estaba en un lugar, salió y volvió de vuelta al mismo lugar. Es como nosotros. Nosotros antes de conocer a Cristo estábamos en un lugar de incredulidad, sin Dios, sin esperanza. Estábamos en el mundo. Y luego Dios operó algo dentro de nosotros. Nosotros creímos, comenzamos a congregarnos, comenzamos a caminar en el Señor y de repente recaímos. ¿Qué es recaer? Es volverse para atrás, volverse de nuevo a las mismas situaciones con que estaba en un principio. Es decir, tiene que ver con dejar de creer. Parecería ser como que volverse para atrás, retroceder, no es nada. Sin embargo, la Biblia muestra que es mucho, porque aunque con su boca confiesen una cosa, con sus hechos están negando al Señor y están crucificando para sí mismos de nuevo al Señor Jesús. ¿Quiénes? Los que recayeron, los que creyeron, los que comenzaron a experimentar todas las cosas del siglo venidero y a perfeccionar su vida, y luego, hermanos, retrocedieron por cualquier circunstancia y por cualquier cosa, y usted ya ahora lo ve apartado, es decir, alejado de la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con la congregación, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con el trabajo para salvación de los hombres. Es justamente todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Entonces, los que recayeron justamente se alejan de la vida cristiana, se separan del bien que son los creyentes, y usted lo ve ahí aislado y parecería ser como que no pasa nada. Sin embargo, la Biblia habla de los que recayeron, es decir, de los que dejaron de creer lo que creían antes. ¿Y qué es lo que creían antes? Creían que justamente no tenían que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces entendieron estas cosas y lo primero que hicieron fue empezar a congregarse. Porque cuando un alma nueva cree en el Señor, ¿qué le decimos? ¿Quédese en su casa? ¿Le decimos así? No, le decimos, bueno, congréguese, venga, después le enseñamos del bautismo, entonces se bautiza y la persona va creciendo y se va uniendo a la iglesia, uniendo a los grupos, se va uniendo a las actividades que tiene la iglesia, porque está entrando en la vida cristiana, en el movimiento de una vida cristiana. Pero cuando se recae, se vuelve para atrás, es decir, se alejan de la vida cristiana y se aíslan y quedan separados justamente de aquello donde Dios lo insertó. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con ellos? Se volvieron para atrás, retrocedieron, se volvieron para atrás. Ahora Pablo, él dice que es imposible, dice, que sean renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible, es decir, que es imposible que ellos miren las cosas y vuelvan a tomar de vuelta y estén de vuelta. Sí, es verdad, no tengo que dejar de congregarme, me voy a congregar, voy a estar con la familia de Dios, con la iglesia, voy a estar al servicio, voy a caminar en la vida cristiana. Dice, es imposible, porque ellos ya tienen su mente en otra cosa, han retrocedido para atrás. Parecería ser como que están iguales, no están iguales. Van retrocediendo cada vez más atrás, se van alejando del hombre de Dios que Dios le puso, y cada día van acercando más y más y más, como Lot a Sodoma. ¿Se acuerda de Lot? El sobrino de Abraham. Dios llamó a Abraham, era el hombre de Dios, y Lot salió justamente con Abraham, pero llegó un punto en que Lot eligió justamente irse hacia otro lugar. Eligió y miró y vio un lugar muy hermoso y no se daba cuenta que esa hermosura estaba llevando a un lugar llamado Sodoma, donde el hedor del pecado subía delante de las narices del Señor. Escogió irse para ahí y sin darse cuenta se iba alejando cada vez más del hombre de Dios que era Abraham, y cada vez más se iba acercando a la tierra de la maldición. Porque nosotros miramos en Sodoma y Gomorra el juicio de Dios. ¿Qué es lo que cayó?
de arriba, del cielo. Dice que cayó fuego y azufre. ¿Por qué cayó fuego y azufre? Porque fue el juicio de Dios justamente sobre Sodoma. Cuando viene el juicio de Dios, entonces ya no hay escape, no hay modo de que la persona salga de ahí a no ser que Dios lo saque. Entonces, ¿hacia dónde estaba yendo? Justamente iba yendo a un lugar de juicio. Por eso es que la palabra del Señor, Él dice que, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, entendieron con toda claridad el mensaje, entendieron con toda claridad la voluntad de Dios, entendieron con toda claridad, gustaron del don celestial, de lo que era la gracia, de lo que era Cristo, lo que era el Señor, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes, sellados con el Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron. Entonces se volvieron atrás, iban bien, iban avanzando, pero se volvieron atrás. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces recayeron, se volvieron para atrás, dejaron de creer como habían creído. ¿Y qué es lo que han hecho? Han crucificado para sí mismo, dice, al Hijo de Dios. Antes, en el conocimiento del Señor, lo veían a Cristo, no crucificado, lo veían sentado a la diestra de Dios y juntamente con Cristo todo lo que habían creído, y aquí ellos también podían verse, podían percibir esas cosas, pero volvieron para atrás. Y cuando volvieron para atrás, dejaron de ver al Cristo de la gloria. Y ahora, ¿cómo lo veían? Crucificaron, dice, para sí mismo, como en un principio a Cristo. Ya no veían un Cristo glorioso, sino un Cristo crucificado. Y no solamente eso, sino que dice, exponiendo al vituperio. Porque los que antes miraban y decían, oh, este matrimonio, esta mujer, este hombre que es de Dios, ¿cómo sirve al Señor? Es servidor de Cristo. Sí, yo lo veo pasar siempre, va a la iglesia, siempre veo que va con su Biblia bajo el brazo, va con su familia, van a servir al Señor. Eran vistos como servidores de Cristo. Ahora dice la Biblia, le están exponiendo a Cristo, dice, al vituperio, con la vida que ahora están llevando. Porque separado del Señor, nada se puede hacer. Nada se puede hacer. ¿Y quién es el Señor? Dice que Él es la cabeza ¿de quién? Del cuerpo, que es la iglesia. Separado de la iglesia, las personas separadas de la congregación no van a poder hacer nada y están en un peligro constante, y su tierra, su vida no produce ni va a producir lo que producía estando injertado dentro del cuerpo del Señor, es decir, dentro de la congregación. Usted mire, los que se congregan, los que están delante del Señor siempre van siendo renovados en el espíritu de la mente. Dios lo va iluminando, va aclarando sus ojos. Ellos se van santificando cada vez más por la palabra del Señor. Están siendo transformados. Dios está trabajando con ellos. Los está formando a la imagen de su Hijo. La belleza moral que había en Cristo se está manifestando y se está formando en ellos. Están en Cristo, están en el Señor. Quiere decir que Dios está trabajando en los que se están congregando. Pero mire, ¿sabe cuánto hay apartados, separados de la iglesia? Están solos. Parecería ser como que están bien, ellos están todos re bien, yo creo en Jesús, pero vaya a ver cómo sus vidas, en lugar de producir algo glorioso, gloria para el Señor, están produciendo vituperio en contra de Cristo por su manera de vivir, negando a Jesús en las cosas que aprendieron y en lo que hacen en la actualidad. Al no estar en la presencia del Señor y en la congregación de los santos, entonces ellos van siendo enseñados por el entorno que tienen. El mundo. Entonces usted lo va a ver andar como cualquier mundano, hablar como cualquier mundano, un comportamiento mundanal, y lo que menos quieren saber es justamente de la iglesia y de las cosas que son del Señor. Y usted le quiere hablar de Cristo, no, sí, yo ya sé, hasta aún, mire, le salen predicando eso a usted.
Usted le quiere predicar y ellos le salen predicando a usted, pero con sus hechos niegan lo que hablan. Por eso Dios nos va llevando a una forma de vida correcta. Por eso hemos estado viendo que nuestra fama no tiene que ser de infame, sino que nuestra fama tiene que ser como servidores de Cristo. Téngannos los hombres como servidores, como aquellos que sirven al Señor, como aquellos que están delante del Señor, como servidores de Cristo y como aquellos que administran, no solamente con su boca los misterios de Dios, sino que muestran lo que hablan. Muestran lo que hablan. Lo que ellos dicen es lo que ellos son. Lo que hay dentro suyo, la vida que ellos expresan exteriormente con su boca, la manifiestan en su forma de vida y de conducta ante los ojos de todos los hombres. Entonces los hombres ven, ¿y cómo lo tienen? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ¿y qué pasa con los que recayeron? Porque acá hay un problema con los que recayeron. Entonces parecería ser que no pasa nada. ¿Por qué Dios nos envía en esta noche esta palabra? Para que nosotros tengamos cuidado y no pensemos que es lo mismo estar en la iglesia y que estar afuera, que es lo mismo. No, no es lo mismo estar dentro del cuerpo de Cristo que haber recaído, haberse vuelto para atrás y estar fuera de la congregación, del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el que no está en la iglesia está fuera del cuerpo del Señor. Por eso es que el apóstol dice, tengan cuidado, porque esta es una palabra de advertencia a la iglesia del Señor de los hebreos, para que ellos no se vuelvan para atrás, porque algunos ya se habían vuelto para atrás y parecería que le iba muy bien. Total, no tengo persecución, no tengo problema, no tengo problema con nadie, tengo el tiempo para mí. ¿Qué es lo que hicieron? Tomaron las riendas de su vida en sus manos y ahora quisieron vivir su vida, y Dios lo deja. Dios lo deja, que sigan caminando, porque todo lo que el hombre sembrare, eso, hermano, va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces el apóstol Pablo habla justamente de aquellos que dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra del Señor, gustaron de los poderes del siglo venidero y recayeron, dice. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mire lo que es alguien que en un principio era tenido por servidor de Cristo, por administrador de los misterios de Dios, y ahora crucifica a sí mismo al Hijo de Dios y lo expone al vituperio, es decir, ante los ojos de todos los demás. Mirá, si antes era cristiano, ese iba a la iglesia, si yo lo veía pasar, pero no, ahora mirá, hay jarana esta noche en la casa, hay jarana. Entonces nosotros miramos cómo es que justamente el escritor de Hebreo hace esta exposición de lo que es recaer, que recaer es volverse para atrás de lo que avanzó, porque cuando creyó, ingresó a la iglesia y comenzó un camino de perfeccionamiento. Cuando se vuelve para atrás y deja de congregarse y retrocede, entonces recae fuera del camino y retrocede de las cosas que aprendió y en las cosas que fue iluminado. Lo que antes era una iluminación, ahora se hace una oscuridad. Lo que antes era una claridad interior, ahora resulta que es todo tiniebla. Un ojo que era bueno, que hacía que todo su cuerpo está en luz, ahora su ojo es malo y todo su cuerpo está en tiniebla. ¿Y qué lo llevó a eso? Justamente el separarse del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces nosotros miramos. Y dice así, es imposible
los que fueron iluminados, estaban alabando a Dios, servían a Dios. ¿Cómo servían al Señor? ¿Cómo estaban delante de Él? Pero recayeron, se dejaron arrastrar, chisme, cuento, un montón de situaciones, peleas, rencillas, divisiones. En lugar de permanecer fiel, firme al Señor, en la posición donde Dios lo puso, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, por más mala que sea, entonces decidieron retroceder, decidieron volverse para atrás y decidieron pensar que era mejor estar afuera que adentro, y que los que están afuera son mejores que los que están adentro. Mira hacia dónde va siendo llevado el pensamiento. Mire hacia dónde. Ellos miran hacia adentro de la iglesia y dicen, no sabe lo que son esos, son terribles los de la iglesia. No, me hicieron la vida imposible, hacen la vida imposible a todo, ¿no? Mejor es quedarse afuera, ¿ve? Entonces abrazan justamente aquello con lo que lo rodea. ¿Y qué es lo que lo rodea? A alguien que cayó, a alguien que se separó y que se apartó, el mundo. ¿Y quién es que gobierna al mundo? Juan decía, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿qué lo rodean? Ángeles. Ángeles rodearán a aquellos que se separaron de Cristo, aquellos que abandonaron el camino del Señor, aquellos que se volvieron para atrás. ¿Será que ángeles? Yo lo dudo. Pero sí sé que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que le aman, que desean servirle, que quieren estar firmes a pesar de las situaciones y cosas que le han pasado, ellos han mantenido la fe y siguen adelante. Manifestación, hermano, clara de la tremenda salvación que Dios operó en sus vidas. Por eso dice el cuidado que hay que tener de no recaer, de no volverse para atrás. Podrá venir la situación que venga, usted tiene que mantenerse siempre firme, sin retroceder. Podrá tener problemas con un montón de hermanos tal vez, pero usted tiene que mantenerse firme, sin recaer, sin volverse para atrás. Entonces el verso 7 dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, y produce hierba provechosa a aquellas por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es decir, la tierra, los que reciben la palabra de Dios. Porque los que están delante del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, reciben la palabra de Dios. Cristo dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. ¿Y quién escribió? El Padre. Quiere decir que él recibe la palabra de Dios. Y el cuerpo de Cristo recibe la palabra del Señor. Entonces, la tierra que recibe el agua y recibe la palabra de Dios como lo que es, entonces, ¿qué es lo que produce? Hierba provechosa. Es decir, siempre saca un provecho espiritual de toda enseñanza que le sirve para perfeccionar su vida espiritual y llevar gloria al nombre del Señor. Sin embargo, estos que retroceden, ¿qué es lo que llevan? Vituperio en contra de Cristo. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, y produce hierba provechosa a aquello por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojo, que son las malas obras, es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Entonces, ¿qué es lo que produce? Espinas y abrojo. ¿Y qué son las espinas y abrojo? Las malas obras. Por eso nosotros hablamos, hermano, que no solamente es importante el conocimiento de lo que Dios dice, porque tiene que venir el conocimiento para que sepamos nosotros qué hacer. No solamente es el conocimiento importante, sino la manifestación del conocimiento que nosotros hemos recibido en obra. Por eso hablamos de la renovación del entendimiento. Si nuestro entendimiento es renovado conforme a la palabra de Dios, esa renovación va a llevar a un cambio de conducta. Y ese cambio de conducta, de mala a buenas obras, va a llevar gloria y honra para Dios.
Entonces, usted observe, mire nosotros que estamos en la iglesia, que estamos siempre buscando al Señor, que oramos a Dios, las luchas, los combates que tenemos para mantenernos firmes en el Señor. Estamos rodeados, el pecado nos rodea por todos lados. Somos tenidos como ovejas de matadero por el maligno. Están viendo a ver cómo hacernos caer, a ver cómo hacernos separar de Dios, viendo la manera. Nosotros que estamos en el Señor, hermanos, tenemos este combate. Figúrese aquellos que se separaron, que se apartaron del cuerpo de Cristo, son pan comido para el maligno. Por eso usted va a ver las obras de los que se apartaron, y las obras le va a decir mucho más de las palabras que ellos pueden hablar. Pueden hablar muy bonito, pero mire las obras. Mire las obras, no mire la palabra, mire las obras que hacen. Y las obras delatan su condición espiritual que tienen delante del Señor. Su posición. Miramos a Lot. Lot se fue sin darse cuenta, entrando cada vez más a Sodoma. Pero tuvo que haber llegado a un punto en que él tuvo que haber visto y decir, no, ¿cómo me voy a quedar acá? Mirá, no, mejor me vuelvo con mi tío, no. Mirá la gente cómo hace, lo que habla. Porque Pedro habla y dice que con ver y oír, dice, era como que angustiaba su alma. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Haber pegado la vuelta y volver. Sin embargo, justamente se quedó en el lugar de maldición, en el lugar de juicio. Se quedó en el lugar donde la ira de Dios iba a ser derramada. Abrazó y amó este lugar. Si no hubiera salido, si el ángel no lo sacaba, él se quemaba juntamente con todo lo demás. Por la misericordia de Dios y el amor a Abraham, envió al ángel para que saque a Lot y a su familia. Pero de no haber sido por Abraham y la misericordia de Dios y amor a Abraham que tenía, se hubiera quemado Lot justamente con ellos. Entonces nosotros miramos a Lot y decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separarnos del hombre de Dios, vamos a separarnos del lugar que Dios escogió, vamos a separarnos de aquello que el Señor estableció como hermanos nuestros que son el bien, porque ellos son el bien de nuestra vida. Vamos a separarnos, vamos a alejarnos y sin darnos cuenta vamos a ir entrando cada vez más en Sodoma. ¿No ve que hay un juicio que va a venir sobre el mundo? No lee el Apocalipsis, lea los juicios que van a caer. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos que están separados de Dios, sobre aquellos que están alejados de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar esas cosas y tener temor y servir a Dios con temblor y temor al Señor, sirviendo al Señor con puro corazón. Jesús dijo, es imposible que vengan los problemas. No esperen que no haya problemas. Siempre va a haber problemas. Problemas entre los músicos, problemas entre los diáconos, problemas entre las hermanas, entre los que limpian, entre los que arreglan. Problemas, siempre va a haber problemas. Pero siempre va a haber una solución según el Señor. Usted mire cómo dice la Biblia. Si tu hermano tiene algo contra de ti, anda a hablar con tu hermano. Regularizar la situación. ¿Para qué va a andar escapando por otro lado? Regularizar la situación y sigan adelante. Porque esa situación sin regularizar se va a hacer una raíz de amargura. Y no sea cosa que la raíz de amargura lo haga echar para afuera y caiga de la firmeza y seguridad que tiene hoy en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que arreglar el asunto. No podemos permanecer la vida enojado, peleado, separado. No, tenemos que solucionar el asunto porque somos hermanos y seguir adelante en este perfeccionamiento que el Señor a nosotros nos está dando. Está abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que sirvamos mejor al Señor. Y no nos habla justamente como aquellos simpatizantes del Evangelio, sino que nos habla como discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? A los discípulos. Por eso no habla de esta manera, nos muestra. Miren el peligro, miren hacia dónde va. Ven, estos gustaron el don celestial, fueron participantes del Espíritu Santo, pero recayeron, se volvieron para atrás, abandonaron la congregación, abandonaron la palabra, se quedaron, están viviendo conforme al mundo. Ven, mire el fin de ellos. ¿Sabe cuál va a ser el fin de ellos? Dice, serán quemados. ¿Sabe cuál va a ser el fin? Entonces usted tiene que mirar eso y decir, no, Señor, guárdame. Yo no quiero separarme ni apartarme. Ayúdame. Que nada ni nadie me separe de tu amor. Nada, Señor. Ayuda. Y permanecer dentro del cuerpo del Señor.
Entonces dice así, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella, la palabra del Señor, y produce hierba provechosa, aquella por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Por eso son unos benditos del Señor. Somos bendecidos por el Señor. La lluvia de la palabra viene sobre de nosotros y la palabra de Dios produce en nuestros corazones cosas y la bendición de Dios de nuestra vida no falta. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo, que son las malas obras, pero las que produce espinos y abrojo, dice, es reprobada. ¿Los aprueba Dios? No los aprueba. Es reprobada, está próxima a ser maldecida, quiere decir que tiene tiempo de volverse, todavía tiene tiempo de pegar la vuelta, está próxima a ser maldecida y su fin será el ser quemada. Entonces nosotros tenemos que meditar en estas cosas.